El día del cumpleaños de James, falleció su madre. Y su esposa, Evelyn, no celebró su cumpleaños ni asistió a su funeral. Ella trajo de vuelta a un hombre. El hombre se parecía muchísimo a James. Incluso en la mano, llevaba un anillo de diamantes negros del mismo estilo que el anillo de bodas de James. Solo entonces James se dio cuenta. Resultó que solo era un sustituto. El día del cumpleaños de James, falleció su madre, con quien había dependido el uno del otro. Y su esposa no celebró su cumpleaños ni asistió al funeral de su madre. Fue al aeropuerto a recoger a su amor de la infancia. Tras colocar correctamente la urna de su madre, James recibió una llamada de su tía. James, tu madre se ha ido. Me preocupa mucho que te quedes sola en el país. ¿Por qué no vienes a vivir conmigo al extranjero? James guardó silencio un buen rato. Como si hubiera tomado una gran decisión, respondió con solemnidad, de acuerdo. ¿En serio? Me alegra que estés dispuesto a venir. Al otro lado del teléfono, la voz de su tía estaba llena de alegría. Pero he oído que te casaste en el campo. ¿Tu esposa está dispuesta a venir a vivir contigo al extranjero? Al oír esto, James sonrió. No te preocupes. Nos divorciaremos pronto. Antes de que pudieran colgar, se oyó un alboroto repentino afuera de la puerta. Evelyn había vuelto. James levantó los párpados y miró hacia la puerta, pero no salió a saludarla como solía hacer. En ese momento, entró Vivian, la hermana menor de Evelyn. Parecía triunfante. Mi hermana recogió a su hermano William. Tú, el impostor, pronto serás expulsado. James frunció el ceño ligeramente. ¿Impostor? La expresión de Vivian se volvió aún más triunfante. Lo entenderás cuando conozcas a William. En cuanto terminó de hablar, Evelyn entró con William. El conductor llevaba bolsas de equipaje y los siguió. Y en la mano de William, sostenía un enorme ramo de rosas. Las brillantes rosas rojas deslumbraban y le picaban los ojos a James. De hecho, ella tuvo tiempo de comprarle rosas. En los 5 años de matrimonio, ella nunca le había regalado una sola flor. Evelyn decía que solo las chicas necesitaban flores y que los chicos no necesitaban rosas. Ahora le regalaba flores a otro hombre con sus propias manos. William acaba de regresar al campo y aún no ha encontrado dónde vivir. Se quedará en nuestra casa un tiempo, dijo Evelyn sin siquiera mirar a James. Mientras hablaba, sus ojos estaban fijos en William. Limpia la habitación de invitados que está junto a la mía. William vivirá ahí de ahora en adelante. No fue una petición, sino una orden. Era como si no fueran pareja, como si él solo fuera un sirviente en esta casa. Cuando alguien venía a quedarse temporalmente, no hacía falta pedirle permiso, pero estaba obligado a limpiar la habitación de invitados. James, puedo limpiarla yo mismo. No hay necesidad de molestar al hermano James. William levantó la cabeza y James finalmente vio su rostro. Estaba aturdido, como si alguien lo hubiera inmovilizado. Todo su cuerpo estaba rígido y no podía moverse. En ese momento, James finalmente entendió a qué se refería Vivian con impostor. William tenía un rostro muy similar al suyo. Sin embargo, era más femenino y de temperamento más apacible, mientras que entre sus cejas y ojos se percibía la arrogancia de un elegido. ¿Así fue? James se rió de repente. Mientras reía, se secó sutilmente las lágrimas de las comisuras de los ojos. ¿Así fue? Por fin lo entendió. Siempre había tenido muy mala suerte. Antes incluso de nacer, su padre tuvo una aventura y luego se alió con su amante para obligar a su madre embarazada a irse de casa sin nada. Después de nacer, tampoco tuvo mucha suerte. Su madre lo crió sola, pasando por las dificultades. Su comida, ropa y necesidades básicas eran inferiores a las de sus compañeros. Era común que se burlaran de él. Incluso algunos compañeros unieron a toda la clase para aislarlo, diciendo que estaba sucio y olía mal. Cuando lo acosaban en la escuela, no se atrevió a contárselo a su madre, pues estaba muy cansada y hacía todo lo posible por criarlo. Finalmente, cuando logró crecer y recién graduado, a su madre le diagnosticaron cáncer. Un fracasado como él no podía tener tanta suerte como para que se encaprichara con una joven adinerada solo por un encuentro casual, e incluso se casara con ella. ¿Así fue?
Ahora todo tenía sentido. Resultó que solo era un sustituto. Al ver a James girar la cabeza para secarse las lágrimas, Vivian tenía una expresión de satisfacción en el rostro. ¿Por qué lloras? ¿De verdad es necesario? William solo se queda un par de días. ¿Vale la pena llorar por eso? James, eres muy mezquino, ¿verdad? James negó rápidamente con la cabeza. No, no tiene nada que ver con el señor William. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, los ojos de William se pusieron rojos. Olvídalo. Será mejor que me vaya. No quiero afectar su relación de pareja por mi culpa. El rostro de Evelyn se ensombreció al instante. No tienes que irte, detuvo a William con una mano y luego dijo en un tono indiscutible, yo estoy a cargo de esta casa. Julian, sube el equipaje. El conductor levantó la vista y miró a James con inquietud, pero no se movió. Al ver esto, Evelyn también giró la cabeza para mirar a James. ¿Tiene alguna objeción?, preguntó con condescendencia. Incluso había un dejo de amenaza en su tono. James siguió negando con la cabeza. Sonrió con los ojos rojos. No tengo objeciones. Le doy una cálida bienvenida al señor William para que se mude. De todos modos, iba a irse pronto. Su madre había fallecido y ya no tenía nada que ver con el país. Ahora que su amor de la infancia había regresado, el impostor, naturalmente tenía que ser sensato y ceder el paso cuanto antes. Ya que no tienes objeciones, entonces ayuda a Julian a subir el equipaje de William, dijo Evelyn con frialdad. Quizás pensó que la había avergonzado delante de su amor de la infancia, así que lo humilló deliberadamente. El rostro de James palideció un poco, pero volvió a sonreír rápidamente. De acuerdo. Dicho esto, se dio la vuelta y empezó a cargar el equipaje junto con Julian. Era tan obediente. Lógicamente, Evelyn debería haber estado satisfecha, pero por alguna razón, al verlo subir el equipaje con tanta naturalidad, sintió una inexplicable irritabilidad. Ordenaron la habitación rápidamente, y James también se tranquilizó y luego bajó. En ese momento, sonó el timbre y entró el repartidor con un pastel enorme. ¡Guau! ¿Quién lo pidió?, exclamó Vivian. Hermana, ¿lo pediste para William? El cumpleaños de William es la semana que viene, respondió Evelyn sin levantar la vista. Pero sí le pedí un pastel con antelación. ¿Se habrá equivocado la fecha en la pastelería? Mientras todos se preguntaban, el repartidor gritó de repente, disculpe, ¿está James? El destinatario es James. El pastel es de su tía. Tu tía me pidió específicamente que te deseara un feliz cumpleaños de su parte. La sala se quedó en silencio de repente, y todos se giraron para mirar a James. Evelyn rara vez mostró una expresión de culpabilidad. Dijo con torpeza, hoy es tu cumpleaños. ¿Por qué no me lo dijiste? El cumpleaños de William era la semana que viene, y ya había pedido el regalo y el pastel con antelación. Pero se había olvidado por completo de su cumpleaños. Bueno, solo era un sustituto. ¿Para qué molestarse en recordar esas cosas? Resulta que hoy es mi cumpleaños. Incluso yo lo olvidé, James disimuló sutilmente la incomodidad. No esperaba que mi tía se acordara. Tengo que llamarla para agradecerle más tarde. Por cierto, también me animaría a seguir adelante con mi viaje al extranjero. Quería irse cuanto antes. James, te pasaste de la raya. ¿Cómo pudiste olvidar el cumpleaños de tu esposa? El tono de William era entre regaño y timidez. James, no te enfades. Por cierto, cuando bajé del avión, James me regaló un collar de diamantes precioso. ¿Por qué no lo consideramos el regalo de cumpleaños que te dio James? Mientras hablaba, William se quitó el collar de diamantes, sonrió y se lo entregó a James. James, feliz cumpleaños. El collar era precioso. Era un diamante rojo excepcional incrustado en platino en forma de corazón, que simbolizaba un amor único. Fue una lástima que este amor único no fuera para él. No hace falta, James negó con la cabeza y se negó con una sonrisa. Este es el regalo que te dio Evelyn. ¿Cómo podría quitarle algo que a otra persona le encanta? Él no tomaría lo que no era suyo. No tomaría el collar, ni se quedaría con la mujer que se lo dio. ¿Qué insinúas? Evelyn se enfadó de repente.
Estaba ocupado con el trabajo y olvidé tu cumpleaños. No es para tanto. ¿De verdad es necesario que actúes así? James no entendía que había hecho mal otra vez. No lloró ni armó un escándalo. Había estado sonriendo todo el tiempo, y sus palabras fueron educadas y correctas. ¿Por qué seguía insatisfecha? No estoy insinuando nada. James bajó la mirada, ocultando el cansancio en sus ojos. Evelyn, ¿qué quieres que haga? ¿Aceptar el collar? Si quieres que lo acepte, lo aceptaré. Mientras hablaba, tomó el collar y le agradeció sinceramente a William. Señorita Evelyn, gracias por el regalo que me dio. Como sustituto, James pensó que había sido lo suficientemente obediente, lo suficientemente cooperativo y le había dado suficiente prestigio a Evelyn. Pero por alguna razón, después de tomar el collar, Evelyn se enojó aún más. James, simplemente eres irrazonable. Tras decir esto, dio un portazo y se fue. Cuando él no aceptó el collar, se enojó. Cuando él aceptó el collar, ella seguía enojada. Así que James comprendió que no tenía nada que ver con si aceptaba el collar o no. Hiciera lo que hiciera, ella no estaría satisfecha. Quienes son favorecidos no tienen nada que temer, mientras que quien no es amado está equivocado, haga lo que haga. El pastel de cumpleaños que le envió su tía era enorme, pero nadie acompañó a James a comerlo. No quería desperdiciar la amabilidad de su tía, así que se obligó a terminarse solo el pastel de 5 capas. Al final, se sintió tan lleno que le resultó incómodo, así que fue al baño y vomitó durante un buen rato. Fue realmente ridículo. Se desplomó en el suelo del baño, llorando mientras reía en silencio. De niño, no tenía dinero ni pastel para su cumpleaños. Solo podía quedarse afuera, mirando con anhelo los pasteles de la pastelería a través del cristal. Ahora por fin tenía más pasteles de los que podía comer, pero le dolía el estómago y le daban ganas de vomitar. Hay cosas que, si no las consigues en ese momento, no tiene sentido comerlas después. Por la noche, James empacó sus cosas y se mudó de la habitación principal. Su amor de la infancia había regresado, y él, el sustituto, tuvo que ser precavido y ya no podía compartir habitación con Evelyn, para que no se enfadara al verlo. Al mudarse, William salió por casualidad de la habitación de al lado. Llevaba una bata que le colgaba suelta, como si se le fuera a caer, y apenas cubría nada. James, no me malinterpretes. Evelyn está dispuesta a volver al dormitorio principal para estar contigo. Sigue enfadada, dijo William hipócritamente. No te preocupes. No hemos hecho nada. Estábamos jugando al póker. James sonrió. No tienes que darme explicaciones. No importaba si hacían algo. El acuerdo de divorcio ya estaba redactado, y mañana buscaría la oportunidad de pedirle a Evelyn que lo firmara. James, de verdad que sigues sin entenderme, dijo William con expresión de agravio. Evelyn y yo. Antes de que William pudiera seguir discutiendo, James lo interrumpió con una sonrisa. Lo sé. Tú y Evelyn crecieron juntos desde niños y tienen una muy buena relación. Ahora que por fin han regresado al país, después de tantos años sin verse, seguro que tienen mucho de qué hablar. Así que diviértanse poniéndose al día. No los molestaré. Tras decir eso, James se dio la vuelta y se fue. Solo William se quedó allí, mirándolo fijamente durante un buen rato. Evelyn se quedó en la habitación de William toda la noche. De hecho, James no prestó atención a este asunto deliberadamente. Fue la niñera, Luna, quien lo llevó al jardín trasero temprano en la mañana y luego, misteriosamente, le dio esta importante información. Señor, debería tener más cuidado. Dijo Luna preocupada. Ese William es una persona muy intrigante. A primera vista, parece provenir de un lugar turbio. Está claro que está aquí para seducir al joven amo. ¿No sabes qué llevaba puesto anoche? Madre mía. Ni siquiera podía mirarlo. James sonrió levemente. Le estás dando demasiadas vueltas. El señor William y Evelyn crecieron juntos. Evelyn aprecia mucho al señor William. No vuelvas a hablar mal del señor William en el futuro. Evelyn se entristecerá si lo oye. Luna se quedó atónita por un momento. Miró a James con una expresión extraña y luego preguntó vacilante, «Señor, ¿qué le pasa?»
Estoy bien, dijo James con una sonrisa. Estoy bien. Esa sonrisa era como una máscara pegada a su rostro. Seguía sonriendo y ya no lloraba. No. De verdad que no estás bien hoy, dijo Luna con firmeza. Antes, cuando llamabas a la joven, siempre la llamabas Evelyn con cariño. Pero ahora la llamas por su nombre completo, Evelyn. James bajó sus largas y espesas pestañas y no dijo nada. De hecho, cuando conoció a Evelyn por primera vez, tampoco la llamaba Evelyn. Siempre seguía a sus amigas y la llamaba hermana Evelyn. Más tarde, cuando tuvieron su primera intimidad, Evelyn lo aplastó contra la cama, le cubrió los ojos con un paño negro y luego, con fuerza, le jaló el pelo y le obligó a llamarla Evelyn en lugar de hermana Evelyn. Siempre había pensado que Evelyn era un término cariñoso entre él y Evelyn, y que solo él podía llamarla así. Incluso se había sentido dulce en secreto durante mucho tiempo por eso. Hasta ayer, cuando oyó a William llamar a Evelyn, Evelyn, de repente lo comprendió. Con razón le había tapado los ojos esa noche. Porque sus ojos eran los que menos se parecían a los de William. Pero su voz era parecida, así que le hizo llamarla Evelyn una y otra vez, hasta que se desmayó. Luna, cuando se trabaja en una familia tan adinerada como esta, lo más importante es trabajar más y hablar menos. James le dio una palmadita en el hombro y le recordó con un eufemismo, de ahora en adelante, no vuelvas a hablar mal del señor William. Pronto se marcharía, y William lo reemplazaría como amo de la casa. Si Luna ofendía a William, sin duda sería castigada en el futuro. Tras reprender a Luna, James subió a buscar el acuerdo de divorcio y luego fue al estudio de Evelyn. Evelyn estaba ocupada con su trabajo. Al ver venir a James, resopló con frialdad. ¿Te diste cuenta de tu error? Sí, dijo James con indiferencia. Si ella decía que estaba equivocado, él también lo consideraría. Solo faltaban unos días, y le daba pereza discutir con ella. Si lo hubieras pensado antes, no habría habido problemas. Solo tenías que portarte así. Dijo Evelyn irritada. Con cara fría, sacó del cajón una cajita de regalo exquisitamente elaborada y se la lanzó a James. Este es un regalo de cumpleaños atrasado para ti. Ábrelo y échale un vistazo. James quiso decir que no era necesario, pero su intuición le decía que si lo decía, Evelyn sin duda se enojaría de nuevo. Aún necesitaba que firmara el acuerdo de divorcio, así que era mejor no provocarla ahora. Así que aceptó el regalo en silencio y no dijo nada. En ese momento, el teléfono de Evelyn sonó de repente. James miró la pantalla sin querer y vio que era William quien la llamaba. Evelyn miró a James, sacó los auriculares del cajón y se los puso. Presionó el botón de respuesta y una sonrisa se dibujó de inmediato en sus ojos fríos. Su tono también se volvió amable, a diferencia de cuando lo miraba, cuando siempre era fría. James entregó el acuerdo de divorcio. Fírmalo. Evelyn ni siquiera lo miró y lo firmó directamente. Luego continuó charlando dulcemente con William por teléfono. James no pudo evitar fruncir el ceño. Dudó un momento y dijo, ¿no vas a echar un vistazo? No hace falta que mires, dijo Evelyn con impaciencia. No se trata de invitar a expertos extranjeros para que traten a tu madre. Puedes manejarlo como creas conveniente. Si hay algún material que necesite mi firma, simplemente dáselo al asistente Wong y deja que me lo pase. No me llames todo el tiempo cuando no tengas nada mejor que hacer. ¿Sabes que tu última llamada me bombardeó y me hizo perder varias llamadas importantes? La madre de James falleció hace una semana. Su madre se encontraba en fase terminal de cáncer cerebral. Aunque, gracias a los arreglos de Evelyn, su madre fue ingresada en el mejor hospital del país, su estado seguía deteriorándose día a día. El tiempo que estaba consciente se acortaba cada vez más, y el tiempo que estaba confundida se alargaba cada vez más. La mayor parte del tiempo, ni siquiera reconocía quién era James. El médico que la atendió dijo que no podían demorarse más. Tenían que operarla, de lo contrario, la madre de James no podría aguantar más de una semana. James no sabía qué hacer. Llamó a Evelyn y quiso pedirle su opinión. Llamó 3 veces seguidas y le colgaron. La cuarta vez, ella finalmente contestó, pero lo regañó sin rodeos, ¿por qué llamaba sin motivo? Estaba ocupada y no debía causar problemas.
El médico que la atendió sabía que James era de la familia de Evelyn, así que le sugirió que invitara a expertos extranjeros para que realizaran una consulta médica junto con expertos nacionales, para que la cirugía de la madre de James tuviera mayor probabilidad de éxito. James le dio las gracias al doctor y luego se sentó en el pasillo del hospital con su teléfono, contando el tiempo minuto a minuto. Finalmente, eran las 6 de la tarde. Era la hora habitual de descanso de Evelyn. Se armó de valor y volvió a llamar a Evelyn. Ella no contestó. Pensó que estaría trabajando horas extras. No importaba. Podía esperar un poco más. Esta vez, esperó un poco más. Llamó a las 12, pero no pudo comunicarse por mucho que lo intentó. James tardó un rato en darse cuenta de que Evelyn lo había bloqueado. Durante toda la semana siguiente, Evelyn no volvió a casa. No pudo contactarla por teléfono y ella no respondió a sus mensajes. La madre de James se retrasó y perdió el mejor momento para la cirugía. ¿De verdad estaba Evelyn tan ocupada? Si estaba tan ocupada, como había tenido tiempo, durante la semana que lo bloqueó, para elegir un regalo de agradecimiento para William y encargarle una tarta de cumpleaños? No podía pensar más en ello. James cerró los ojos, apretó su mano temblorosa, sostuvo el acuerdo de divorcio y se giró para salir del estudio. Al mediodía, Luna preparó una mesa llena de deliciosos platillos, pero antes de que Vivian, quien había venido a comer gratis, se sentara, empezó a criticarlo. James, ¿no cocinabas siempre antes? ¿Por qué no cocinas hoy?, lo provocó Vivian deliberadamente. ¿Será porque William se mudó y te crees demasiado noble para cocinarle? Al oír esto, el rostro de Evelyn se ensombreció. Miró a James con frialdad, esperando su respuesta. Era realmente irónico pensar que, siendo su esposo, ni siquiera tenía derecho a negarse a cocinarle a su amor de la infancia. Los platos que preparo bien son todos bastante picantes, dijo James bajando la mirada. El señor William tiene un gusto suave, y me temo que no se acostumbrará. ¿Entonces no puedes simplemente prescindir de los chiles? Vivian seguía insatisfecha. Vivian, no seas así. James es tu cuñado y deberías respetarlo. William intervino para suavizar las cosas. Y creo que la comida que preparó Luna también está deliciosa. Antes de que pudiera terminar la frase, William frunció el ceño repentinamente, se cubrió el estómago y mostró una expresión de dolor. William, ¿qué te pasa? Evelyn se sobresaltó y corrió a ayudar a William de inmediato. Evelyn, me duele mucho el estómago, el rostro de William palideció. Se desplomó en los brazos de Evelyn, luciendo vulnerable y atractivo a la vez. Evelyn frunció el ceño. ¿Cómo podía tener un dolor de estómago de repente? Vivian, a un lado, mostró una mirada de repentina comprensión. Señaló a James y dijo, ya lo sé. Con razón te niegas a cocinar. Resulta que drogaste a William. Tienes la conciencia culpable, así que deliberadamente no entraste a la cocina en todo el día. Esta acusación injusta salió de la nada, y James estaba un poco indefenso. Si no he entrado a la cocina en todo el día, ¿de dónde sacaría la oportunidad de drogar al señor William? Que no entraras a la cocina no significa que no pudieras sobornar a alguien para que drogara a William, dijo Vivian con desdén. Cuando llegué esta mañana, por casualidad los vi a ti y a Luna haciendo cosas furtivas en el jardín. No sé qué tramaban en secreto. Ahora que lo pienso, probablemente estaban hablando de drogar a William en ese momento, ¿verdad? Madre mía. Señorita, no puede decir esas cosas así a la ligera, se suplicó Luna. Solo soy una niñera. ¿De dónde voy a sacar las agallas para envenenar a alguien? ¿Y entonces de qué hablaban tú y James tan a escondidas en el jardín esta mañana? Insistió Vivian. Y Luna miró a James disimuladamente, sin saber qué decir. Evelyn y William estaban allí. No podría repetir lo que había dicho por la mañana delante de los implicados, ¿verdad? No puedes responder, ¿verdad? Definitivamente hay algo mal entre ustedes dos. Dijo Vivian triunfante. William, ¿quieres que llame a la policía? Envenenar la comida es, por decirlo suavemente, un intento de asesinato por dinero. Al oír eso de llamar a la policía, la expresión de William se tornó aún más dolorosa. Agarró la mano de Evelyn y gritó, Evelyn, me duele mucho. Voy a morir. Tengo tanto miedo.
Al ver el dolor que sentía William, a Evelyn no le importó nada más. Rápidamente llamó a alguien para que cargara a William en la espalda y corrió hacia la puerta a toda prisa. Prepara el coche. Ve al hospital inmediatamente. Antes de irse, no olvidó mirar a James con enojo. Me encargaré de ti cuando vuelva. Luna estaba aterrorizada. Una mujer de unos 50 años incluso rompió a llorar de la ansiedad. Señor, ¿qué hacemos? No envenené al señor William. De verdad que no. Solo estoy aquí para trabajar y ganar algo de dinero para mi vejez. No cometería un delito a propósito. James sabía que quien drogó a William definitivamente no era Luna. Pero Luna fue quien preparó la comida. Si Luna no le hubiera echado la culpa a otro, Evelyn no la habría dejado libre. Cuando Evelyn regrese, si te interroga, di que yo te lo pedí, dijo James con calma. Está bien. No tengas miedo. Échame toda la culpa. ¿Cómo puedo hacer eso? Luna estaba ansiosa. Señor, claramente no hicimos nada. No podemos admitirlo. James esbozó una sonrisa amarga. Últimamente, ya se había dado cuenta de que no importaba si lo admitían o no. Evelyn ya había decidido que él fue el culpable. Lo admitiera o no, el resultado sería el mismo. Siendo así, era mejor sacrificar a una persona para proteger a la otra, ayudar a Luna a librarse del crimen y evitar que una persona común se viera implicada. Haz lo que te digo, el tono de James rara vez era firme. No te preocupes. Tengo mis propios planes y no pasará nada. Después de pasar una noche entera en el hospital, Evelyn no llevó a William de vuelta hasta la madrugada. En cuanto regresó, vino a acusar a James. James, qué listo eres. Sabías que William era alérgico al cacahuete, así que lo moliste y lo espolvoreaste en sus gachas. ¿Sabes que si no hubiera enviado a William al hospital a tiempo hoy, podría haber perdido la vida? Luna ya ha confesado que le ordenaste hacerlo. ¿Qué más tienes que decir? Te daré una oportunidad. Al. ¿Por qué hiciste esto? James levantó la cabeza y miró a William con indiferencia. El rostro de William estaba pálido. Acostado en la cama, parecía extremadamente frágil. James, no creo que me hagas daño. Debes tener tus razones, ¿verdad? James sonrió. Miró a William directamente a los ojos y luego dijo con calma, gracias por tu confianza. De verdad que no te hice daño, y no sé por qué Luna me incriminaría. ¿Por qué no llamamos a la policía y dejamos que investiguen a fondo? Puede que mis palabras no sean fiables, pero los resultados de la investigación policial sin duda lo serán. Después de que James mencionara llamar a la policía, las reacciones de William y Evelyn fueron bastante interesantes. William evitó la mirada de James, mientras Evelyn montaba en cólera. James, ¿crees que no me atreveré a llamar a la policía porque me resisto a separarme de ti? No, Evelyn. Sé que no te resistes, le respondió James en silencio. Pero tu amor de la infancia no te deja llamar a la policía porque sabe que sus travesuras solo te engañan a ti, no a la policía. ¿Y si la policía descubre que él mismo espolvoreó el polvo de cacahuete? Sería muy vergonzoso. Efectivamente, al instante siguiente, James oyó a William decir débilmente, Evelyn, no hagas esto. Después de todo, James sigue siendo tu marido. No debes enviarlo a prisión solo por mi culpa. Además, ya estoy bien, ¿verdad? Y aunque consideremos el peor escenario, aunque no pienses en James, deberías pensar en la familia Evelyn. Si alguien de la familia Evelyn va a prisión, si esto se revela, las acciones del grupo Evelyn se verán afectadas. Gracias a la persuasión de William, Evelyn finalmente logró contener su ira y no llamó a la policía. Pero aunque no fue necesario llamar a la policía, el castigo era inevitable. James, William es bondadoso y no quiere responsabilizarte, pero eso no significa que no tengas que pagar un precio. Evelyn pellizcó el cuello de James y pronunció cada palabra lentamente, con una voz que parecía envenenada. Debes experimentar todo el dolor que William soportó esta noche. Dr. Henry, traiga la medicina que preparó. Evelyn pellizcó la barbilla de James y luego le metió a la fuerza una poción desconocida en la boca. La medicina hizo efecto rápidamente. James tenía tanto dolor que sudaba profusamente.
Se cubrió el estómago y no dejaba de retorcerse y rodar por el suelo. Varias veces, sintió tanto dolor que casi se desmaya. Evelyn se quedó allí mirando a James, que se retorcía de dolor en el suelo, sin siquiera fruncir el ceño. Duele mucho, ¿verdad? Cuando William se bebió ese tazón de avena que le pusiste, sintió el mismo dolor, dijo Evelyn con frialdad. Recuerda bien este dolor. Solo recordándolo podrás cambiar. James se mordió la mano con fuerza. Mordió la piel y le sacó sangre, pero no la soltó ni gritó de dolor. Evelyn, no te preocupes. Como dijiste, recordaré este dolor con firmeza. Así se siente amarte, y esta es la consecuencia de amarte. Lo recuerdo con claridad y no volveré a cometer el mismo error. James sufrió dolor todo el día, y no fue hasta bien entrada la noche que el efecto de la medicina desapareció. Estaba empapado por completo, empapado en sudor frío. Su rostro también estaba extremadamente pálido, casi sin sangre. En ese momento, su tía lo llamó. Se obligó a recomponerse y pulsó el botón de respuesta. ¿Hola? James, soy yo, se oyó la suave risa de su tía al otro lado del teléfono. Ya terminé de gestionar todos tus trámites de inmigración. ¿Cuándo piensas venir? Te compraré un billete de avión. James yacía en el suelo con las pestañas ligeramente temblorosas. Quería irse al amanecer. No soportaba quedarse allí ni un minuto más. Pero después de sufrir dolor intermitente todo el día, en ese momento, era como una marioneta a la que le habían drenado la fuerza vital. No le quedaba ni una pizca de fuerza, e incluso le costaba mover un dedo. En ese estado, probablemente no podría tomar el avión. Y si aparecía en el extranjero en ese estado, su tía sin duda sentiría lástima por él. Así lo dijo James, pasado mañana por la noche. Ya terminé los trámites del divorcio. Puedo irme en cuanto haga las maletas. Bueno, entonces te compro un billete de avión para pasado mañana a las 7 de la tarde. Trae tu DNI y pasaporte, y podrás recoger el billete directamente en el aeropuerto. Tras pasar un día y una noche en cama, James por fin recuperó algo de energía. Hoy era el día de su partida. Tenía un billete de avión para las 7 de la tarde. Después de subir al avión, no volvería jamás. Cuando apenas amanecía, James se levantó de la cama. Empacó todas sus cosas y las donó al Instituto de Bienestar. Entre ellas, los regalos que Evelyn le había dado a lo largo de los años, ropa, bolsos, joyas. Ni siquiera conservó el anillo de bodas que Evelyn le había regalado. Las cosas valiosas fueron donadas para beneficio de la sociedad, y las inútiles fueron quemadas. Como iba a empezar de cero, quería irse limpio. No se llevaría nada de ella. Después de tanto orden, ya era tarde. James miró su teléfono y ya eran las 3 de la tarde. Aún faltaban 4 horas para que su avión despegara. Justo cuando James estaba a punto de cambiarse de ropa e ir al aeropuerto, Vivian le cerró el paso de repente. James, ¿qué haces aquí parado? Vamos a maquillarnos juntos enseguida. ¿Maquillaje? James frunció el ceño ligeramente. ¿Por qué? Deja de hacerte la tonta, dijo Vivian con impaciencia. ¿No es hoy tu aniversario de bodas con mi hermana? Mi hermana dijo que cuando se casaron, como mis padres no estaban de acuerdo, no se casaron y solo obtuvieron el certificado de matrimonio directamente. Siempre se ha sentido culpable por ello. Y durante este último tiempo, debido al asunto de William, te ha descuidado un poco. Así que quiere inventarte una boda para tu 5º aniversario de bodas. Es falso, debe ser falso, pensó James. Esto es definitivamente una trampa. Él y Evelyn llevaban 5 años casados, y ella nunca había mencionado inventarle una boda. ¿Cómo pudo decidir hacerlo de repente hoy, después del regreso de William? ¿Qué? ¿No me crees? Vivian miró a James con desdén. Entonces llama a mi hermana y pregúntale. ¿Crees que quiero involucrarme en esto? Si no fuera porque mi hermana me obliga, no me molestaría contigo. Claro que James no lo creyó y tampoco quiso llamar a Evelyn. Al ver que no respondía, Vivian perdió la paciencia. Marcó directamente el número de Evelyn y luego le pasó el teléfono a James. James, ya sé lo de tu madre. Te has equivocado durante este tiempo.
Déjame compensarte como es debido hoy. Es falso, debe ser falso. Evelyn no le hablaría con tanta amabilidad. Ya lo he arreglado todo. Ve a cambiarte de ropa con Vivian. Nos veremos en la boda. Es falso, falso, todo falso. El cuerpo de James empezó a temblar sin control. ¿Qué demonios quería hacer Evelyn? ¿Por qué le estaba inventando una boda? ¿Cuál era su propósito? Estaba completamente seguro de que todo era un engaño. Sabía perfectamente que él era el que no era amado. Pero en cuanto se puso el traje que Evelyn le había hecho a medida, James no pudo evitar vacilar. La gente es así. Aunque saben que es imposible, no pueden evitar tener esperanza. ¿Y sí? ¿Y si esta vez fuera real? Había tenido tan mala suerte durante tanto tiempo que ya era hora de que ganara, ¿no? Pues vamos a echar un vistazo, pensó James. Aún hay tiempo. Con mentalidad de apostador, fue a una boda con una probabilidad de 1 entre 10.000. Se maquilló a las 4 y llegó al lugar de la boda a las 5. Cuando James abrió la puerta del salón de banquetes, le cayó encima un balde de agua fría. Jaja. La risa resonó en sus oídos. Vivian, detrás de él, se reía tanto que se le saltaron las lágrimas. James, idiota. ¿De verdad creías que mi hermana te iba a inventar una boda? Jajaja, idiota. Hoy es el cumpleaños de William. Este no es el banquete de bodas que siempre has soñado, sino la fiesta de cumpleaños de William. Había mucha gente en el salón de banquetes, presumiblemente todos allí para celebrar el cumpleaños de William. William también estaba allí. Llevaba un traje, y el estilo era exactamente igual al de James. Sin embargo, su traje no estaba mojado y aún lucía guapo y radiante. Este traje lo personalizó mi hermana para William. ¿No es precioso? Mi hermana planea proponerle matrimonio a William hoy. James, mi hermana y mi hermano William son un amor verdadero, y tú solo eres un payaso en su legendaria historia de amor. Si eres sensato, vete solo. Sería aún más vergonzoso si mi hermana te echara. James extendió la mano y se tocó la cara, solo para descubrir que estaba llorando. ¿Por qué lloraba? ¿No había adivinado ya que era falso? James, qué tonto eres. El destino te ha engañado tantas veces. ¿Por qué caíste en la trampa esta vez? Él ya había adivinado que era falso, pero insistió en venir. ¿Qué quería demostrar? ¿Demostrar lo patético que era? James se dio la vuelta y huyó de aquel lugar sofocante como si corriera por su vida. Paró un taxi y corrió al aeropuerto a toda velocidad. Luego corrió al baño del aeropuerto y empezó a rasgarse el traje. Quítatelo, quítatelo, quítatelo todo. Este traje estaba tan apretado que era tan sofocante. Sálvalo. Sálvale. Ya no lo soportaba. Sentía que no podía respirar. Tenía que liberarse de ese maldito traje de inmediato e irse de allí, irse para siempre y no mirar atrás. Finalmente, bajo el frenético desgarro de James, el traje se hizo pedazos. James arrojó el traje blanco al baño sucio del aeropuerto y luego sacó una camisa negra de manga corta y unos pantalones largos de su bolso y se los puso. Su teléfono vibraba descontroladamente. James lo sacó y se dio cuenta de que Evelyn lo había llamado muchas veces. Parecía que lo había estado llamando sin parar desde que subió al taxi, haciendo más de 30 llamadas. Pero estaba desmayado y no se había dado cuenta. El teléfono seguía vibrando descontroladamente y Evelyn seguía llamando. James sacó la tarjeta SIM, la partió por la mitad y la tiró. Eran casi las 7. Recogió su billete de avión, pasó el control de seguridad y abordó el avión sin problemas. Un segundo antes de que el avión despegara, canceló todas sus cuentas de redes sociales. El auxiliar de vuelo se acercó para recordarle que apagara el teléfono, y él asintió con una sonrisa. La pantalla del teléfono se apagó y el avión despegó al mismo tiempo. Apoyado en el asiento, James cerró lentamente los ojos. Evelyn, no me despediré de ti. Porque espero que no nos volvamos a ver. Después de que James huyera del salón de banquetes desmayado, Evelyn entró con un gran ramo de rosas. Vivian, ¿por qué estás sola aquí? ¿Dónde está tu cuñado? Preguntó Evelyn confundida.
¿No te pedí que lo llevaras a cambiarse de traje? Vivian se sintió un poco culpable. Apartó la mirada y no se atrevió a mirar a Evelyn a los ojos, pero su boca seguía siendo afilada. James se fue. Estaba furioso porque solo te preocupabas por William y lo ignorabas durante este tiempo, así que huyó de la boda por despecho. Al oír esto, Evelyn no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Huir de la boda? Imposible. Con la personalidad de James, jamás haría algo así. Ella lo conocía muy bien. Era tan dulce como un conejito blanco. Nunca había refutado ninguna de sus palabras ni se había opuesto a ninguna de sus decisiones. Incluso a veces, ella misma pensaba que se excedía un poco, pero él seguía tolerándola en silencio, comprendiéndola y respondiéndole con amabilidad. Por ejemplo, hace 2 días, lo obligó a tomar la medicina que le causaba un fuerte dolor abdominal. De hecho, después se sintió un poco arrepentida y pensó que se había excedido. Pero estaba sumamente orgullosa, y aunque sabía que estaba equivocada, no se atrevió a disculparse con James. Así que estaba inventando una boda para James en su 5º aniversario de bodas, como una especie de compensación. James tiene un carácter apacible y jamás huiría de la boda sin motivo. El rostro de Evelyn se volvió frío. Miró a Vivian con una expresión fría y preguntó con una profunda opresión, «Vivian, ¿qué pasó exactamente? Di la verdad». Vivian se desanimó de inmediato y miró a William en busca de ayuda. Al ver esto, William se acercó lentamente. Tomó la mano de Evelyn, frunció el ceño y dijo con voz suave y coqueta, «Evelyn, hoy es mi cumpleaños. Puedes concentrarte en celebrarlo y dejar de pensar en otras cosas». William seguía con el traje blanco. Evelyn lo reconoció al instante. Este era el traje que había personalizado para James. «¿Por qué llevas este traje?», exclamó Evelyn. «Este es claramente el traje que pedí para James». Al oír esto, William puso cara de ofendido. «Evelyn, ¿qué dices? ¿No me hiciste este traje a medida?» «HMPH», se burló Evelyn. «William, no puedes ser tan estúpido como para pensar que seguiría obsesionado contigo, un hombre casado y de segunda mano». El rostro de William palideció al instante. Como si no pudiera creer lo que había oído, preguntó tembloroso, «Evelyn, ¿de qué estás hablando? No entiendo lo que dices». «¿No lo entiendes? Entonces te lo explicaré palabra por palabra». Evelyn se mordió la comisura de los labios. Su expresión parecía más una mirada feroz que una sonrisa. «William, solo eres un viejo que ha sido abandonado. ¿De verdad crees que aún mereces estar conmigo? No seas ridículo. No lo mereces en absoluto». El golpe fue tan repentino que William no reaccionó en absoluto. Con el rostro pálido, sacudía la cabeza y se tambaleaba hacia atrás. «No. Es imposible. Se nota que todavía me amas. En cuanto te llamé, corriste al aeropuerto a recogerme. Incluso me llevaste a vivir en tu casa. Para vengarme, incluso obligaste a James a beber el veneno que le causaría un fuerte dolor abdominal. Me amas. Debes amarme. Si no me amaras, ¿por qué harías todo esto? ¿Por qué?» William estaba histérico y al borde del colapso, pero Evelyn lo miró con frialdad. De pie, altanera y poderosa, como un emperador arrogante, miró a William con desprecio por el rabillo del ojo. «¿Todavía no lo entiendes? Hice todo esto solo para vengarme de ti. Te amé tanto una vez. Estaba dispuesto a darlo todo por ti. ¿Pero qué hay de ti? Rompiste conmigo sin dudarlo por ese artista inútil del extranjero y bloqueaste todos mis contactos. ¿Sabes cómo superé el momento en que rompiste conmigo? ¿Sabes lo miserable que fui en ese momento?» En ese momento, no quedaba rastro de amor en los ojos de Evelyn mientras miraba a William. En cambio, fue reemplazado por un odio que crecía descontroladamente. «Desde ese momento, juré que definitivamente te devolvería el dolor que sentí en ese momento, multiplicado por varias. Y cuando descubrí que tuviste un matrimonio muy infeliz, me llené de alegría. Estaba deseando comprar un billete de avión, volar justo delante de ti y decirte en la cara, William, te lo mereces. Pero me contuve porque un simple matrimonio infeliz no pudo calmar mi ira. Además, tu infelicidad matrimonial no fue culpa mía. Por muy miserable que fueras, no me sentiría realizada por vengarme.
Así que aproveché la situación cuando estabas más desesperada e indefensa. En apariencia, te apoyé, te animé y te amé incondicionalmente. Para que tuvieras el valor de divorciarte de tu inútil esposa. William abrió mucho los ojos y miró a Evelyn con incredulidad. ¿Así que todo esto fue solo para vengarte de mí? Así es. Evelyn lo admitió sin dudarlo. Al principio, planeé crear algunas ilusiones, haciéndote creer que estaba profundamente enamorado de ti. Luego, en tu cumpleaños, le pedí a Vivian que te llevara a probarte el traje, haciéndote creer que hoy te pediría matrimonio. Pero, de hecho, esta boda de hoy fue la que yo inventé para James. Él fue el protagonista de la noche. De hecho, Evelyn había encargado 2 trajes en total. Los 2 trajes eran originalmente iguales, pero después de confeccionarlos, su asistente le recordó a Evelyn que ningún hombre quiere usar exactamente el mismo traje que otra persona el día de su boda. Si quieres sorprender a tu esposo, es mejor no pedir 2 trajes idénticos. Solo un traje único puede hacer que los recién casados se sientan especiales el día de su boda. Evelyn pensó que su asistente tenía razón, así que cambió de opinión al instante y le pidió al diseñador que diseñara un traje diferente para William. Según su plan original, debería haber humillado severamente a William en esta boda, y luego, tomar la mano de James y ofrecerle una boda grandiosa. Y William solo pudo observar con envidia, celos y odio, y luego arrepentirse por el resto de su vida de no haberla elegido a ella en primer lugar. ¿Pero por qué, al entrar al salón con un ramo de flores, faltaba su novio? ¿Y por qué el traje que debería haber llevado el novio ahora lo llevaba William? Vivian. Evelyn se giró y miró furiosa a Vivian. ¿Qué demonios está pasando? Será mejor que me des una explicación razonable. Vivian se asustó al instante. Nunca imaginó que la persona a la que su hermana amaba de verdad era James. Así que todo el trabajo que había hecho durante el día le había salido mal, ¿no? Evelyn no le había contado a Vivian sobre su plan de venganza. Simplemente le había dicho a Vivian que llevara a William a probarse el traje por la mañana y luego le pidió que llevara a James a probárselo por la tarde. Así que Vivian dio por sentado que el supuesto 5º aniversario de bodas y la boda de maquillaje de James eran una farsa. Su querida hermana seguramente quería proponerle matrimonio a William delante de todos en su cumpleaños. Por eso la había llamado temprano por la mañana para animarla a que lo llevara a probarse el traje. En cuanto a James, su hermana probablemente quería aprovechar la oportunidad para humillarlo y obligarlo a rendirse y marcharse solo. Con estas ideas en mente, Vivian tomó la iniciativa y mandó poner un balde de agua fría en la puerta del salón de banquetes, queriendo gastarle una broma a James con antelación. En cuanto al traje, también fue resultado de las acciones de Vivian que le salieron mal. El traje que llevaba James parecía mucho más caro que el que William se había probado esa mañana. Así que Vivian dio por sentado que en la tienda de vestidos de novia habían confundido los 2 trajes. Mientras la maquilladora maquillaba a James, Vivian fue furiosa a ver al dueño de la tienda y montó en cólera, preguntándole por qué se habían confundido. Como Evelyn había pedido 2 trajes idénticos al principio, el dueño dudó un momento si Evelyn había cambiado de opinión y quería 2 trajes idénticos. Por suerte, al personalizar los trajes, sí había 2 del que llevaba James. Así que el dueño de la tienda de vestidos de novia sacó rápidamente el otro traje. Vivian pensó que un traje idéntico sería un golpe más duro para James, quien era el sustituto. Así que se tranquilizó rápidamente y pidió a la tienda que le enviaran el traje a William lo antes posible. Después de todo esto, Vivian no solo no notó nada malo, sino que también pensó con complacencia. Por suerte, fue lo suficientemente inteligente como para descubrir que el traje no era el adecuado. De lo contrario, en la boda, William, el protagonista masculino, llevaría un traje común y corriente, mientras que el impostor James llevaría un traje de alta gama hecho a medida. ¿Cómo podía ser cierto? Jeje, como había cumplido tan bien su tarea, su hermana sin duda la elogiaría al verla. Quizás incluso le regalaría una costosa y hermosa joya de diamantes. Vivian esperaba con ansias que Evelyn la elogiara. Inesperadamente, en lugar de elogios, lo que esperaba era la ira abrumadora de Evelyn. Vivian, no me hagas preguntarte por tercera vez. ¿Qué demonios le hiciste a James? La mirada de Evelyn era fría como un cuchillo, y preguntó palabra por palabra, ¿dónde está James? Yo. Naturalmente, Vivian no se atrevió a decir la verdad.
Bajó la cabeza y se devanó los sesos para inventar mentiras. Pero al instante siguiente, oyó a Evelyn amenazarla con frialdad: más te vale decir la verdad. No me obligues a revisar la vigilancia. Esta vez, Vivian se acobardó por completo. Al fin y al cabo, una vez que la vigilancia fuera comprobada, todas sus acciones quedarían expuestas ante Evelyn. Y si confesaba por su cuenta, podría omitir algunos detalles y embellecerse un poco. Así que Vivian le explicó con sinceridad lo que había pasado. Hermana, no sé quién fue tan malicioso como para echarle un balde de agua fría a la puerta. Cuando mi cuñado empujó la puerta, estaba empapado de pies a cabeza. Entonces los demás se rieron de él sin piedad. Mi cuñado no lo soportó y salió corriendo. Intenté detenerlo, pero no pude. Evelyn estaba furiosa. Miró a Vivian con furia. Me encargaré de ti después de encontrar a James. Dicho esto, Evelyn sacó su teléfono y marcó el número de James. Pensó que si llamaba a James y lo persuadía un poco, él, como antes, volvería a su lado con extrema obediencia y gentileza. Pero, para su incredulidad, James no respondió a pesar de que lo llamó varias veces seguidas. ¿Qué pasa? ¿James no respondió a mi llamada? Evelyn frunció el ceño. Pensó, ¿sería posible que James no tuviera su teléfono? Exacto. ¿Cómo podía sostener un teléfono con traje? Era imposible que James no respondiera a su llamada. Debía de no tener el teléfono consigo, por eso nadie contestaba sus llamadas. Incluso ahora, Evelyn no creía que perdería a James. Para ella, James era una pequeña mascota que podía ser invocada y despedida a voluntad. Una mascota no podía abandonar a su dueño. Solo tenían a su dueño en sus ojos y corazones. Lo amaban con todo el corazón. No importaba cuán cruelmente los tratara, no se irían. James no debería haber ido muy lejos. Debía estar cerca. Tras un breve momento de reflexión, Evelyn ordenó con calma: Julián, llama al dueño del hotel y pídele que reúna a todos los presentes para salir a buscar a James. Te doy 1 hora. Debes traer a James sano y salvo. Si no, asumirás las consecuencias. Al oír esto, Julián reunió a todos rápidamente y empezó a buscar a James por todas partes. Vivian también se ofreció a acompañar a Julián a buscarlo. Pero no fue por preocupación que salió a ayudar. Temía que, tras el regreso de James, este fuera a ver a Evelyn y la delatara. Así que decidió actuar primero. Tenía que encontrar a James cuanto antes y luego amenazarlo severamente, diciéndole que se callara y no dijera tonterías. Sin embargo, pasó 1 hora y Julián no encontró nada. Evelyn montó un berrinche enorme, pero fue en vano. Como oscurecía y James seguía desaparecido, Evelyn no tuvo más remedio que reunir a más gente para buscarlo. Incluso los familiares y amigos que habían asistido a su boda con James se movilizaron para buscarlo. Evelyn tampoco se quedó de brazos cruzados. Mientras seguía al grupo de búsqueda por todas partes, le enviaba mensajes. James, ¿dónde demonios estás? Contéstame de inmediato en cuanto veas este mensaje. James, sé que has sufrido muchos agravios durante este tiempo, pero créeme, hay una razón para todo esto. Llámame y te lo explicaré con calma. James, hace mucho que no me gusta William. Todo esto es solo una actuación. ¿Entiendes? Es una actuación, no real. Al principio, Evelyn intentaba persuadir a James con un tono amable. Pero después de enviar varios mensajes sin obtener respuesta, poco a poco se fue impacientando. James, no seas desagradecido. Sé que estás cerca. ¿Te sientes especialmente satisfecha de verme buscándote con tanta ostentación? Te doy 1 hora. Ven al salón de banquetes y ven a verme de inmediato. Si llegas al salón de banquetes en 1 hora, nuestra boda se celebrará según lo planeado y podré olvidar lo que has hecho hoy. Pero si sigues sin aparecer en 1 hora, no podrás volver a entrar en la casa de la familia Evelyn. Tras enviar el último mensaje amenazante, Evelyn pensó que esta vez era una apuesta segura. Como James la amaba tanto, después de leer los mensajes, sin duda regresaría al salón de banquetes lo antes posible. Entonces, como de costumbre, bajaría la cabeza, con los ojos rojos, y se disculparía con cautela, implorando su perdón. Al pensar en esto, Evelyn finalmente se sintió un poco más tranquila.
Ya no tenía prisa por buscar a James. Dejó a todos atrás y regresó tranquilamente al salón de banquetes. En ese momento, todos los demás estaban afuera buscando a James, y solo William quedó en el salón. Al ver que William aún no se había ido, Evelyn se burló con desprecio. ¿Aún no te has ido? ¿Qué? ¿Quieres quedarte a mi boda con James? Al oír esto, William se echó a reír de repente. No sé si fue porque lo habían estimulado demasiado. Mientras reía a carcajadas, las lágrimas le corrían por la cara. Ja, 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 Evelyn, ¿no crees que James volverá? Claro que James volverá. Evelyn levantó la comisura de los labios con una sonrisa bastante segura. James me ama más que nadie. Haga lo que haga, me tolerará incondicionalmente. Es el mejor hombre del mundo. Tras escuchar las palabras de Evelyn, William rió aún más a carcajadas. Ja, 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 Evelyn, ¿de verdad tienes el descaro de llamarme estúpida? Eres la más tonta del mundo. Por muy magnánimo que sea un hombre, no puede tolerar que su esposa traiga a otro hombre a casa, sobre todo cuando este es su primer amor. ¿Por qué James es tan magnánimo? ¿Por qué no le importó nada después de mudarme a tu casa? Ja, 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 claro que es porque ya no te quiere. Porque no te quiere, no le importa. Porque no te quiere, lo soporta. Evelyn, que había estado llena de confianza, de repente se ensombreció en ese instante. Caminó hacia William paso a paso, luego extendió la mano y lo agarró del cuello. Perra. Cállate. No finjas que conoces bien a James. Una zorra como tú, tan caprichosa en el amor, no entiende en absoluto lo que es el amor verdadero. He vivido con James tantos años. ¿Cómo podría no sentir si me ama o no? Evelyn me agarraba con fuerza. Con ella agarrándole el cuello así, la cara de William se puso roja al instante. Apenas podía respirar, pero aún así rió y se defendió. Ja, ja, ja. Evelyn, ya que conoces tan bien a James, déjame preguntarte. James lleva mucho tiempo desaparecido. ¿Sabes dónde se esconde? ¿Sabes a dónde va cuando está triste? ¿Sabes que le gusta comer? ¿Conoces sus aficiones? Esta serie de preguntas rápidas dejó a Evelyn sin palabras. No pudo responder a ninguna. James conocía todas sus preferencias. Sabía que le gustaba comer y también cuáles eran sus lugares favoritos. Sabía a qué hora se acostaba, a qué hora se levantaba, de qué lado de la cama le gustaba dormir y qué pequeños hábitos tenía antes de acostarse. James lo sabía todo. Pero ella no sabía nada de James. Ni siquiera sabía a dónde iba cuando estaba triste. Ja, ja, ja. ¿A esto le llaman amor verdadero? Es realmente ridículo. William le escupió a Evelyn en la cara. Admiro mucho a James. ¿Cómo te soportó tantos años? Si yo fuera él, me habría escapado hace mucho. Cállate. Evelyn, avergonzada, se enfureció y abofeteó a William. La bofetada fue extremadamente fuerte. William cayó al suelo, y al instante apareció una brillante huella roja en su rostro. Pero seguía riendo como un loco. Ja, 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 Evelyn, James definitivamente no volverá. Espera aquí. Aunque esperes toda la vida, no volverá. Evelyn estaba tan enfadada que casi se descontroló. Siempre había mantenido un comportamiento caballeroso desde niña y jamás había recurrido a la violencia. Esta fue la primera vez en su vida que perdió el control. No solo abofeteó a William sin querer, sino que también le dio una paliza. Cállate. Perra. No uses tu sucia boca para manchar a James. James definitivamente volverá. James me ama. James es la persona que más me ama en el mundo. No sabes nada. Solo eres una zorra que se acuesta con cualquiera. No sabes nada del amor. Furiosa e impotente, Evelyn agarró la cabeza de William y la golpeó contra la pared. Pronto, William quedó con la cabeza sangrando. Por suerte, Julian regresó temporalmente. Al ver esta escena, se adelantó rápidamente para detener a Evelyn. De lo contrario, William podría haber perdido la vida. James aún no había sido encontrado, y William casi fue golpeado hasta la muerte. Julián se sentía extremadamente cansado.
Es tan difícil hacer este trabajo, igual de difícil que comer mierda. Después de eso, llevaron a William a la ambulancia, y Evelyn se sentó desconsoladamente a la entrada del salón de banquetes. Mirando el reloj de lujo roto en su muñeca, murmuró para sí misma, han pasado 2 horas. Ya han pasado 2 horas. ¿Por qué James no ha vuelto todavía? ¿No te dije que debías volver en 1 hora? ¿Por qué no me escuchas ahora? James siempre había sido el más obediente con ella. ¿Pero por qué, justo cuando más lo necesitaba, dejó de escucharla de repente? Sí. James no tenía su teléfono. Debió ser porque no lo tenía, así que no vio los mensajes que le envié. Espera un poco más. Espera un poco más. James sin duda volverá. Definitivamente volverá. Mirando a Evelyn, que parecía casi loca, Julian dejó escapar un suspiro de impotencia. Señora Fu, acabo de enterarme de algo relacionado con el señor James. Dijo Julian con voz solemne. Al oír esto, Evelyn levantó la cabeza de inmediato. Agarró a Julian, y sorprendida, le preguntó, ¿James? ¿Has encontrado a James? Julian sonrió con torpeza. No, pero investigué y descubrí que el señor James donó todas sus cosas al Instituto de Bienestar Sunshine esta mañana. Entre las cosas que donó al Instituto de Bienestar Sunshine, estaba incluso el anillo de compromiso que le diste. Evelyn se quedó paralizada. En ese momento, pareció haber perdido toda su vitalidad. Ni siquiera entendía bien lo que decía Julian. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Tras un largo silencio, Evelyn por fin recuperó la cordura. Preguntó con dificultad, como que James donó todas sus cosas al Instituto de Bienestar Sunshine. Julian no supo qué responder y solo pudo agachar la cabeza en silencio. Te estoy haciendo una pregunta. Evelyn se enojó de repente. Agarró a Julian del cuello y gritó descontroladamente, habla. ¿Por qué James donó todas sus cosas al Instituto de Bienestar? ¿Quién le permitió donarlas? ¿Por qué no lo detuvieron? Pandilla de inútiles. ¿De qué sirves? Fuera. Ve y tráeme a James. Si no lo encuentras, no vuelvas. Evelyn parecía un loco en crisis nerviosa, gritando histéricamente. Su alegría, su certeza del éxito, su confianza, su orgullo, todo se desvaneció en ese instante. En ese momento, finalmente comprendió, con gran profundidad y claridad, que había perdido a James. Durante los meses siguientes, Evelyn buscó frenéticamente a James. Fue a su pueblo natal y conoció a sus antiguos maestros, compañeros de clase y vecinos. Visitó a todos los que conocían a James, uno por uno, con la esperanza de obtener alguna pista relacionada con él. A través de constantes visitas y búsquedas, fue conociendo poco a poco a James. Luego se enteró de que James había crecido en una familia monoparental. Su padre lo abandonó siendo muy pequeño, lo que le provocó una profunda falta de seguridad desde la infancia. Y debido a la falta de amor, desarrolló gradualmente una personalidad complaciente, inconscientemente, siempre intentaba complacer a quienes lo rodeaban. Resultó que su tolerancia hacia ella nunca se debía al amor. Más bien, se debía a que su vida había sido tan difícil y había soportado tanto que se había acostumbrado a soportarlo en silencio. Sin embargo, aunque su vida estuvo llena de infortunios, seguía siendo muy bondadoso. Tras casarse con ella, donaba dinero al Instituto de Bienestar Social todos los meses y también dedicaba tiempo a ser voluntario en él todas las semanas. Todos los niños del Instituto de Bienestar Social lo apreciaban mucho. Al hermano James le gusta mucho el color azul porque es el color del mar. Dijo que le gusta el mar, y que el mar representa la libertad y el romance. Durante una visita al Instituto de Bienestar, un niño del instituto, mientras dibujaba el mar, sonrió radiante y le dijo a Evelyn, hermana, ¿eres amiga del hermano James? ¿Cuándo vendrá? Dibujé el mar y quiero regalárselo. Evelyn sintió una punzada de amargura en el corazón. Incluso los niños del Instituto de Bienestar sabían que a James le gustaba el mar y el color azul, pero a ella no. Aunque no quería admitirlo, William tenía razón. Ella realmente no entendía el amor. Para encontrar a James, Evelyn recorrió todos los mares del país, pero no encontró nada. Mientras buscaba, Evelyn empezó a asustarse, pues no podía evitar preguntarse, ¿es posible que James ya no estuviera vivo? Si no, ¿por qué,
Después de tanto buscar, ¿seguía sin encontrar una sola pista? Además, antes de irse, James no solo donó todas sus cosas valiosas, sino que también quemó todo lo que no era valioso ni digno de donación. Los quemó a todos, sin dejar rastro. Pensando en esto, Evelyn se cubrió el corazón. Un dolor desgarrador le brotó del pecho, y su dolor era tan intenso que apenas podía respirar. James, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Evelyn sonrió con amargura. Quemaste todo, sin dejar ni un solo cabello. Antes, tu presencia se sentía en toda la casa. Incluso cuando no estabas a mi lado, podía sentirte. Pero ahora. Se mordió el labio inferior con fuerza, y no pudo decir el resto de las palabras, pasara lo que pasara. Pero ahora, todo había desaparecido. Ni siquiera podía mirar lo que había quedado atrás y pensar en la persona. Lo quemó todo. En la casa donde habían vivido juntos durante 5 años, ya no encontraba nada que le perteneciera. James, eres tan cruel. Evelyn se cubrió el corazón, hablando consigo misma y con los ojos enrojecidos. Pero por muy cruel y despiadado que seas, no puedo culparte. Porque yo mismo provoqué todo esto. En ese momento, Evelyn ya conocía la noticia del fallecimiento de la madre de James. También sabía muy bien la atrocidad que había cometido cuando James perdió a su único pariente. Llevó a William a su casa, lo obligó a limpiar la habitación, y para vengarlo, lo obligó a beber la medicina que le causaba un dolor insoportable. Lo que había hecho era peor que una bestia. Ja. Al recordar la atrocidad que había cometido, Evelyn volvió a perder la cabeza. Mientras reía a carcajadas, dejó que las lágrimas le empaparan el rostro. Evelyn, te lo mereces. Te lo mereces. William tenía razón. Te lo mereces. A diferencia de Evelyn, que casi se estaba volviendo loca, la vida de James había sido tranquila y pacífica. No sabía que Evelyn lo buscaba desesperadamente por todo el mundo. Había roto su tarjeta telefónica en 2 y la había tirado hacía tiempo, y también había cancelado todas sus cuentas en las principales redes sociales. Así que no recibió ninguna de las llamadas ni los mensajes que Evelyn le había enviado. Claro que él tampoco quería recibirlos. Todo el pasado era como una pesadilla terrible. Hizo todo lo posible por escapar de ella, y, por supuesto, no quería tener ninguna conexión con ella. Abandonó su ciudad natal, tomó un avión y voló más de 7.000 kilómetros a un país extranjero, todo con el fin de comenzar de nuevo. Abandonando todo el pasado y comenzando de cero. Y entre todas las cosas que abandonó, por supuesto, estaba Evelyn. James, recuerdo que te especializaste en arte, ¿verdad? En la mesa, su tía le preguntó con una sonrisa, he visto que últimamente has estado dibujando y escribiendo por aquí, y has dibujado muchos paisajes con una gran concepción artística. Estos cuadros son realmente excelentes, y a tu tío y a mí nos gustan mucho. Tu tío piensa que es una lástima que cuadros tan excelentes acumulen polvo en casa, así que quiere financiar una exposición de arte. ¿Qué te parece? ¿Una exposición de arte? James abrió mucho los ojos. Aunque su expresión era de asombro, los pequeños destellos en sus ojos mostraban que, en el fondo, ansiaba organizar una exposición de arte. Después de todo, para un pintor, organizar una exposición de arte no solo es una reafirmación de sus habilidades, sino también una oportunidad de mostrar sus obras al mundo. Desde que James empezó a estudiar Bellas Artes, siempre había anhelado el día en que pudiera organizar una exposición de arte que fuera completamente suya. Pero organizar una exposición de arte cuesta mucho dinero. Debido a que creció en una familia monoparental y su familia era relativamente pobre, James había desarrollado una personalidad cautelosa desde niño. Así que, tras un breve momento de emoción, volvió a fruncir el ceño. Organizar una exposición de arte debe costar mucho dinero, ¿verdad?, preguntó James preocupado. Ahora no tengo trabajo y no gano ni un céntimo. Ya me siento culpable por vivir gratis de ti en casa. Si dejara que mi tío gastara dinero en una exposición de arte para mí. ¿Qué dices? Antes de que James pudiera terminar de hablar, su tía lo interrumpió. Si de verdad queremos hablar de culpa, soy yo quien debería sentirla. Si hubiera contactado a tu madre antes, tú y tu madre no habrían sufrido tanto en el país, y tal vez tu madre no habría fallecido tan pronto. Mientras hablaba, los ojos de su tía se enrojecieron.
La tía de James se llamaba Ava. Tanto ella como la madre de James, Olivia, eran hijas de las montañas. Nacieron en una familia extremadamente patriarcal, e incluso sus nombres revelaban el anhelo y la preferencia de sus padres por un hijo varón. A diferencia de su dulce y sumisa hermana mayor, la menor, Ava, había sido una niña testaruda desde pequeña. Era tenaz como una mala hierba. Cuando sus padres le pidieron que dejara la escuela y se casara, se negó a obedecer, incluso a costa de su vida. Soportó innumerables palizas, pero aún así se negó a ceder. Al final, incluso huyó de casa de la noche a la mañana y escapó de las montañas. La noche que me escapé de casa, mi hermana me encontró bajo la lluvia torrencial. Pensé que estaba allí para ayudarme a volver, y casi se me parte el corazón en ese momento, pero no fue así. Su tía le contó una vez a James la historia de ella y su madre, entre lágrimas, en una noche de insomnio. Me encontró bajo una lluvia torrencial y me dio todo el dinero que llevaba. Lo recuerdo perfectamente. Eran 5.033 yuanes, todo lo que había ganado trabajando durante un año. Tu madre dejó la escuela y empezó a trabajar muy joven, pero todo el dinero que ganaba trabajando tenía que entregárselo a nuestro padre, que era un vampiro, sin perder ni un céntimo en cada festival de primavera. Si entregaba 100 yuanes menos, la castigaban. Pero ahora, tu madre me dio todo el dinero que llevaba encima. Después de meterme todo el dinero en las manos, me empujó hacia la estación de autobuses y me dijo, vete lejos y no vuelvas jamás. Así que me fui. Me cambié el nombre. Odiaba muchísimo el nombre Ava. Cada vez que alguien me llamaba así, sentía que no me llamaban, sino que me daban una bofetada. Me cambié el nombre a Emma y luego trabajé mientras estudiaba. Aproveché cada oportunidad que se me presentó. Entré en la universidad, hice un posgrado en el extranjero, encontré trabajo y fundé una empresa con mis socios. Finalmente logré dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida. Dicho esto, su tía hizo una pausa. Tomó la mano de James y dijo con gran pesar, lo único que lamento es no haber regresado al país a buscar a mi hermana. Siempre pensé que regresaría al país para encontrarla y traerla al extranjero para que tuviera una buena vida después de alcanzar el éxito y la fama. Pero no me lo esperaba. Lo más doloroso del mundo es probablemente alcanzar el éxito y la fama, pero el único familiar al que quieres recompensar no llegó a ver este día y se fue antes de tiempo. Cada vez que mencionaba a su hermana mayor, la tía de James se ponía roja de ira. La muerte de su hermana mayor la dejó con un profundo arrepentimiento y remordimiento. Afortunadamente, aunque su hermana mayor se había ido, había dejado un hijo. Cuando yo era joven, mis padres preferían a los hijos varones a las hijas. Solo permitieron que mi mediocre hermano menor fuera a la escuela y a mí no. Yo no quería insistir en ir. Así que me cortaron los gastos de manutención y tampoco me dieron un centavo para la matrícula, intentando obligarme a dejar la escuela, dijo su tía con los ojos rojos. En aquel entonces, mi hermana mayor era quien, en secreto, aceptaba varios trabajos de medio tiempo cada año para cubrir mis gastos y la matrícula. Para mí, mi hermana mayor era como mi madre. Me crió gracias a ella. Mis padres no me criaron ni un solo día, pero mi hermana mayor sí. Así que, James, no te consideres un extraño. Tu tía no tiene hijos. De ahora en adelante, eres el hijo de tu tía, y este es tu hogar. Solo pide lo que quieras. Y ni hablar de organizar una exposición de arte, incluso si quieres las estrellas del cielo, tu tía las elegirá para ti. Las palabras de su tía hicieron que James, quien había carecido de amor durante años, rara vez sintiera cariño. Su tía había escapado de las montañas en aquel entonces y había comenzado una nueva vida con determinación. Él también quería aprender de su tía. Quería ser más resiliente y seguro de sí mismo, y darle la bienvenida a una nueva vida con una imagen renovada. Tía, quiero hacer una exposición de arte. James miró a su tía con una tenacidad sin precedentes en sus ojos. Pero tú y tu tío no pueden pagar la exposición de arte. Ya soy adulta. Aunque seamos familia, me sentiré culpable por depender así de los mayores. Considera este dinero como un préstamo tuyo y de tu tío. Después de la exposición de arte y de ganar dinero, te lo devolveré. Al oír esto, su tía arqueó sus hermosos ojos. Esto se parece más a mi sobrino. James, tus cuadros son preciosos. Seguro que se venderán bien.
Mi tío también elogió a James sin reservas. Tengo mucha confianza en ti. Vamos. Sin duda te convertirás en un pintor excepcional. Con la ayuda de sus tíos, la primera exposición de arte de James se celebró de forma grandiosa y animada. Al principio, a James le preocupaba que nadie viniera a su exposición de arte. Al fin y al cabo, solo era un estudiante de arte desconocido. Tras graduarse, se convirtió en amo de casa a tiempo completo en la familia de Evelyn. No había realizado ninguna exposición de arte ni vendido un solo cuadro desde su matrimonio. Carecía de fama y prestigio, ni en el país ni en el extranjero. Para alguien como él, ¿sería un éxito organizar una exposición de arte? Durante los días de preparación, James estaba extremadamente ansioso. Sufría de insomnio todas las noches y se le caía el pelo a mechones. Pero claramente subestimaba las conexiones y la influencia de sus tíos en el país M. El día de la inauguración de la exposición de arte, acudieron celebridades y figuras de la alta sociedad de todos los ámbitos de la vida en el país M. La exposición de arte fue grandiosa y elegante. Los invitados eran de noble temperamento, y los cuadros que colgaban de las paredes estaban llenos de concepción artística, recibiendo elogios generalizados. Varias pinturas se vendieron a precios elevados en cuanto se inauguró la exposición. «Saluda», dijo su tía, encontrando a James, y luego señaló con la barbilla a una hermosa joven con un vestido largo y un temperamento noble que se encontraba cerca, y con una sonrisa la presentó. Era la señorita Sofia, una magnate de la joyería. Acaba de comprar 5 de tus cuadros a un precio muy alto. Mientras hablaba, su tía le mostró disimuladamente 5 dedos a James y luego añadió en voz muy baja, $500,000 cada uno. $500,000, casi 4 millones. James se quedó atónito. Jamás hubiera imaginado que sus cuadros se venderían a un precio tan exorbitante. La señorita Sofia compró 5 cuadros de James a un precio exorbitante de $500,000 cada uno. Como cliente tan importante, tanto emocional como racionalmente, James debería ir a saludarlo. Así que, acompañado de su tía, se acercó a la señorita Sofia. Sofia, hacía tiempo que no la veía. Su tía la conocía claramente y la saludó con familiaridad. De verdad no esperaba que una persona tan ocupada como tú tuviera tiempo para apoyar a mi sobrino. Al oír esto, Sofia sonrió levemente. Casualmente, hoy no trabajo. Este es mi sobrino, James, presentado por su tía con una sonrisa. Es un pintor muy talentoso. Todas las pinturas de esta exposición fueron pintadas por él. James se sonrojó ante los elogios de su tía y dijo con modestia, «Tía, no te burles de mí. Solo pinto con naturalidad». «Tiene mucho talento», sonrió Sofia. Se giró de lado para observar el paisaje que tenía detrás y lo evaluó con atención. Especialmente este. Aunque representa montañas y usa tonos cálidos, por alguna razón, esta pintura me evoca la inmensidad del cielo y la tierra, y la soledad del corazón humano, lo cual es muy conmovedor. James no pudo evitar quedarse atónito. No esperaba que Sofia pudiera entender su pintura. De hecho, la mayoría de sus pinturas eran así. Aunque los colores eran brillantes y vívidos, el estado de ánimo expresado en estas pinturas no era ruidoso ni brillante, sino la soledad del corazón humano. Tal como la letra de esa canción desconocida. Cuanto más ruidoso es, más solitario se siente, cuanto más próspero es, más desolado parece. En este mundo, tanta gente va y viene a diario, pero el corazón de todos sigue cerrado, como una isla aislada a la que nadie puede acercarse. James había estado rodeado de esa sensación de soledad desde niño. Cuanto más animado, más gente había y más ruidoso era el entorno, más solo se sentía. He oído que cada cuadro de un pintor expresa su estado de ánimo en un momento determinado, pero me parece que en cada cuadro del señor James hay un ligero indicio de inmensidad y soledad bajo los colores brillantes y exagerados. Sofia se volvió y su mirada se posó de nuevo en James. El señor James es tan joven y tan guapo. ¿Cómo podía tener un estado mental tan desolado? Esta mujer tenía unos ojos preciosos. Sus ojos eran fríos y profundos. Cuando te miraba fijamente sin decir palabra, te hacía creer que podía ver a través de las apariencias y penetrar tu corazón. James desvió la mirada, pues no quería mirar directamente a una mujer tan aterradora.
También escuché que la razón por la que los compradores están dispuestos a pagar un precio alto por la obra de un pintor suele ser porque pueden empatizar con las emociones que expresa el pintor en la pintura. La señorita Sofía tampoco parece vieja, y es tan hermosa y exitosa en su carrera. ¿Por qué se puede empatizar con un estado mental tan desolado? No quería que un extraño lo viera, así que adoptó una apariencia agresiva y respondió a la pregunta. Había pensado que, al oír esto, la poderosa señorita Sofía se sentiría un poco infeliz. Después de todo, con su estatus y posición, pocas personas se atrevían a hablarle así. Evelyn era así. Cuando estaba con Evelyn, debía seguirla en todo y hablar con cautela, sin atreverse jamás a rebatirla. De lo contrario, ella se sentiría infeliz. Antes, James tenía mucho miedo de hacerla infeliz. Para ser precisos, tenía mucho miedo de hacer infeliz a alguien. Siempre estaba acostumbrado a complacer a los demás, a complacerlos mientras se perjudicaba a sí mismo. Pero ahora, ya no quería ser así. Había roto por completo con el pasado y quería darle la bienvenida a una nueva vida con una nueva imagen. Así que, si la señorita Sofía no estaba contenta, que así fuera. En el peor de los casos, terminaría la conversación. Como persona con ansiedad social, él tampoco quería hablar con ella mucho tiempo. Sin embargo, para sorpresa de James, tras escuchar sus palabras, Sofía no solo no se enojó, sino que sonrió con gracia. Gracias por el cumplido. Ah. James se quedó atónito. Su boca se movía más rápido que su cerebro y soltó la siguiente frase sin pensar. No te hice ningún cumplido. La sonrisa en los ojos de Sofía se profundizó. El señor James es muy olvidadizo. ¿No me acabas de felicitar? Joven, guapa y exitosa en tu carrera. James se quedó sin palabras. Había pensado que Sofía era la típica persona importante, noble, fría y seria, pero no se lo esperaba. Era bastante graciosa. ¿Debería agradecerte también por felicitarme por lo guapo que soy? James no pudo evitar reír. Al ver esto, una sonrisa se dibujó en las cejas de Sofía. Por fin sonreíste. James se quedó atónito, y no pudo evitar sonrojarse un poco. ¿Yo? ¿Acaso no he estado sonriendo todo el tiempo? Cuando su tía lo trajo a saludar hace un momento, mantenía una sonrisa. Sonreír era la etiqueta más básica. Aunque provenía de una familia humilde desde niño y rara vez interactuaba con la alta sociedad, aún entendía este sentido común. Antes solo sonreías por cortesía. Los ojos oscuros de Sofía, llenos de una sonrisa, se fijaron en James. Ahora sonríes de verdad. James sintió una ligera conmoción en su corazón. Era realmente extraño. Él y la señorita Sofía se acababan de conocer, pero ¿por qué ella podía ver a través de cada uno de sus movimientos? Parecía que también podía comprender esos pensamientos íntimos que él había guardado en lo más profundo de su corazón desde la infancia. Era evidente que era la primera vez que se veían, pero parecía que se conocían desde hacía mucho tiempo. Deberías sonreír más. Te ves muy guapo cuando sonríes, dijo Sofía con una sonrisa. Cuando felicitaba a alguien, lo miraba a los ojos, dando la impresión de ser muy sincera al elogiar a la otra persona. James se sintió un poco avergonzado por su cumplido. Bajó un poco la cabeza y no se atrevió a mirarla a los ojos. Gracias. Tú también. Después de decir eso, James recordó algo de repente. Giró la cabeza hacia la izquierda, y efectivamente, faltaba una persona a su izquierda. ¿Dónde estaba su tía? ¿No había sido su tía quien lo había llevado a saludar a Sofía hace un momento? ¿Cómo pudo desaparecer su tía en un abrir y cerrar de ojos? ¿Acabas de darte cuenta de que tu tía se ha ido? A Sofía le hizo gracia la reacción de James. Se acercó a él en silencio y los dos se quedaron uno al lado del otro, muy cerca el uno del otro. Reaccionas muy lento. ¿O será que el señor James estaba completamente concentrado en mí, así que ignoraste a todos los demás? James se puso rojo como un tomate. ¿Quién dijo que buscaba a mi tía? No. Me di cuenta de que se escabulló hace mucho tiempo. Cuando miré hacia atrás hace un momento, yo estaba. Justo entonces, un camarero se acercó con unos pasteles. James cogió uno rápidamente del plato y luego, sonrojándose, intentó salvar las apariencias.
Yo buscaba algo de comer. Mientras hablaba, se metió el pastel en la boca a toda prisa. Como se comió demasiado, sus mejillas se abultaron, como un pequeño hámster guardando comida, y era inexplicablemente adorable. Sofía no pudo evitar reír. Come despacio. Nadie te lo va a arrebatar. Al ver lo bien que se llevaban, la tía, que observaba disimuladamente desde cerca, no pudo evitar esbozar una sonrisa típica de tía. Nuestro James es realmente encantador. Ha atraído a un perseguidor enseguida. Le dijo la tía con orgullo a su esposo. Pero aunque Sofía es excelente, casarse demasiado pronto no es bueno. Y este niño, James, ha vivido con demasiada seriedad y ha estado demasiado reprimido. Eso no es bueno. Voy a tener una charla sincera con James esta noche y le enseñaré algunas costumbres extranjeras relajadas y agradables, para que pueda disfrutar más de la belleza del amor. No debería apresurarse a casarse. Deja que esos perseguidores lo persigan un poco más y disfruta del trato como un príncipe. Tras escuchar las palabras de su esposa, el tío sonrió con impotencia. No desvíes a James. Vete de aquí. La tía le dio una patada al tío. ¿Qué quieres decir con que lo estás desviando? Le estoy enseñando a James a disfrutar de la vida. La exposición de arte fue todo un éxito. James expuso 51 pinturas, y 33 de ellas se vendieron en un solo día. El precio de venta de la mayoría de las pinturas osciló entre $10,000 y $50,000. Solo las 5 pinturas compradas por Sofía alcanzaron los $500,000 cada una. Sofía pagó 10 veces más por tus cuadros. Por la noche, mientras ayudaba a James a calcular los ingresos y gastos de la exposición, la tía sonrió y bromeó con su sobrino. James, ¿crees que está enamorada de ti? Claro que no. James estaba completamente concentrado en el dinero. No reaccionó en absoluto a las bromas de su tía. Creo que solo está coqueteando. Cuando ve a un joven apuesto, quiere coquetear con él. Al oír esto, la tía abrió mucho los ojos, con cara de asombro. ¿En serio? Sofía es una belleza inalcanzable, reconocida en el círculo. Su vida privada es muy decente. Nunca se junta con gente indecorosa y no tiene un acompañante masculino a su lado cada vez que asiste a eventos importantes. Ah. James finalmente levantó la cabeza y apartó la mirada de la calculadora. ¿Y entonces cómo pudo? Se detuvo a mitad de la frase. De repente se dio cuenta de algo y se calló rápidamente, sin atreverse a terminar las palabras. ¿Y entonces cómo pudo empezar a coquetear conmigo tan pronto como nos conocimos? Y coqueteó tanto. Sin embargo, aunque James no terminó la frase, la tía ya había adivinado lo que quería decir. Así que, una vez más, esbozó una sonrisa traviesa. ¿Cómo pudo? ¿Acaso coqueteó contigo? La cara de James se puso roja al instante. Tomó la calculadora y la cuenta, intentando desviar la atención de su tía. ¡Ay, tía, mira! Los pasteles de este restaurante son carísimos. Solo les pedimos pasteles para un día y nos costó $10,000. Bueno, es un restaurante con estrella Michelin. Es razonable que sea caro. La tía respondió con naturalidad, y luego cambió de tema y empezó a cotillear de nuevo. En mi opinión, es muy probable que Sofía esté enamorada de ti. Seguro que te invitará a salir pronto. Si lo hace, mejor que tengas una cita. Para un hombre, la juventud solo dura unos años. Deberías disfrutar más del amor mientras eres joven. Claro, simplemente disfruta del amor y no tengas prisa por casarte. Acabas de volver con tu tía, y ella no soporta verte casarte y mudarte. James no sabía si reír o llorar. Si te enamoras pero no te casas, ¿no es solo un juego? Eso es lo que piensa la gente en nuestro país. En el extranjero no es así. Dijo la tía con una sonrisa. En el extranjero la gente anhela la libertad y no tiene tantas ganas de casarse. Muchas parejas extranjeras viven juntas más de 10 años sin casarse. Aunque ya tengan 3 o 4 hijos, y el mayor ya esté en la universidad, siguen sin obtener un certificado de matrimonio ni casarse. Dicho esto, la tía hizo una pausa y luego cambió de palabras. Claro, tu tía no dice que casarse sea malo.
Entrar en la ceremonia nupcial de forma natural durante el proceso de enamoramiento también es bastante romántico. Lo que tu tía quiere decir es que no te tomes el matrimonio como una tarea. No pienses que solo por tener una relación tiene que haber un resultado. El amor es hermoso. Eres tan joven y guapo ahora, y deberías disfrutar más de la belleza del amor. No te pongas tan a la defensiva ni rechaces las tentaciones de los demás. Solo se vive una vez. No seas tímido. Haz lo que quieras. No te preocupes. Tu tía te respalda. James sabía que su tía había visto que había estado en casa todo este tiempo, sin salir ni comunicarse con nadie. Le preocupaba que, si seguía así, algo anduviera mal en su estado mental. Así que vino a iluminarlo, animándolo a salir más, a disfrutar del amor, de su juventud y a no aislarse por un matrimonio fallido. Así que sonrió y asintió. De acuerdo. Ya que aceptaste, si Sofía quiere invitarte a salir, seguro que irás, ¿verdad?, preguntó la tía con tono significativo. Sí. James asintió, sin darse cuenta de que era una trampa. Si me invita a salir, sin duda iré a la cita. Genial. En cuanto terminó de hablar, la tía aplaudió. Sofía me acaba de enviar un mensaje diciendo que quiere invitarte a una fiesta en un yate, y ya he aceptado en tu nombre. ¿James? Tía, me engañaste. La exposición de arte de James fue todo un éxito. El día de la exposición, no solo acudieron muchas celebridades y figuras de la alta sociedad, sino que su tía también invitó a muchos medios de comunicación para promocionarla y darle impulso. Como resultado, justo después de la exposición, apareció en las secciones de arte de los principales medios de comunicación. Incluso hubo reporteros que describieron a James como una estrella emergente en el mundo del arte. Este reportero tiene toda la razón. La tía sostenía su teléfono, leía los reportajes de los periodistas y no paraba de elogiar a su sobrino. Nuestro James tiene un talento inmenso. Cada cuadro es tan vívido y conmovedor. Realmente es una estrella emergente en el mundo del arte. James no supo si reír o llorar por un momento. Pero parece que los extranjeros son así. Cuando tratan a los niños, nunca los critican ni los reprimen. Al contrario, los elogian sin reservas. Incluso si un niño hace algo mal, primero lo elogian, afirman su valentía y honestidad, y luego lo convencen de que lo haga. Tras haber vivido mucho tiempo en el extranjero, la tía también se había visto influenciada por el método educativo extranjero, basado en elogios. Sin importar lo que hiciera James, ella lo elogiaba con exageración. Cuando James cocinaba, ella lo elogiaba diciendo que su comida era incluso mejor que la de un chef con 5 estrellas Michelin. Cuando James barría el suelo, ella lo elogiaba por su rapidez y calidad. Incluso cuando James se limitaba a sentarse, la tía lo elogiaba: nuestro James tiene una postura tan buena al sentarse y es tan elegante, igual que yo. James, ¿acaso se me puede elogiar simplemente por existir sin hacer nada? Cabe decir que la educación de la tía tuvo un gran impacto en James. Después de todo, desde niño, James había sido constantemente reprimido. Aunque su madre lo amaba profundamente, las presiones de la vida habían agotado toda su energía desde hacía tiempo. Su madre siempre parecía agotada y no tenía tiempo ni energía para ofrecerle a James ningún apoyo espiritual. Ya había hecho todo lo posible para asegurar que James tuviera suficiente para comer y abrigarse. Tras casarse con Evelyn, James también fue reprimido implacablemente por su familia. La madre de Evelyn lo menospreciaba. Hiciera lo que hiciera James, ella siempre lo criticaba. Aunque James se esforzara al máximo, no podía complacerla. En cuanto al padre de Evelyn, prácticamente nunca miraba a James directamente. James llevaba 5 años viviendo en casa de Evelyn, pero aún se sentía como un extraño y vivía con miedo constante a diario. Viviendo en un entorno tan opresivo, su personalidad se volvió cada vez más sensible e inferior. Sin embargo, los elogios incondicionales de su tía le ayudaron a ganar confianza poco a poco. Fue como un rayo de sol que se desvanecía repentinamente en un cielo nublado. La luz del sol atravesó la neblina e iluminó por completo la vida de James. James se sorprendió al descubrir que no era tan malo como creía. Resultó ser muy atractivo. Mucha gente lo perseguía, y estos perseguidores, como Evelyn, no siempre lo reprimían, menospreciaban ni le faltaban el respeto.
Al contrario, no solo lo respetaban, sino que también lo elogiaban con frecuencia. Resultó que tenía mucho talento. Su exposición de arte fue muy elogiada por muchos, y a muchos les gustaron sus pinturas. Resultó que era muy capaz. Todos elogiaban su comida. Un tío extranjero que vivía al lado incluso quiso ser su aprendiz y aprender a cocinar comida china con él. Resultó que tenía muchísimas buenas cualidades. Había vivido en un ambiente opresivo durante demasiado tiempo, tanto que había quedado cegado y no podía ver su propia bondad. Por suerte, ahora había salido de allí. Por suerte, ahora quienes lo rodeaban eran todos aquellos que lo amaban. La exposición de arte de James se hizo bastante popular a nivel local y apareció en las páginas de arte de los principales medios de comunicación. Sin embargo, al fin y al cabo, se trataba de medios extranjeros, y se trataba de la sección de arte. James sabía que Evelyn nunca leía la sección de arte cuando leía las noticias porque menospreciaba a los artistas. Ella creía que todos los artistas eran inútiles y que esas supuestas obras de arte eran basura carísima que solo los tontos comprarían. Así que James pensó que Evelyn probablemente no vería esas noticias y no descubriría su paradero gracias a ellas. Incluso pensó con autodesprecio que, aunque Evelyn las viera, en realidad no importaba. Quizás Evelyn ya se había casado con William y no le importaba dónde estaba ahora. Por desgracia, James se equivocaba. Durante los pocos meses que James estuvo desaparecido, Evelyn lo había buscado desesperadamente. Como adicta al trabajo que valoraba al grupo Evelyn más que a su propia vida, por el bien de James, incluso dejó la empresa de lado y la ignoró por completo, buscándolo por todo el mundo. Su obsesión con James había llegado a un punto de locura. Por mucho que otros intentaran persuadirla o por mucho que sus padres la regañaran, ella no escuchaba. Lo dejó todo y solo quería volver a ver a James. En el pasado, sentía una gran aversión por el arte, especialmente por los pintores. Porque William se había casado con un pintor en el extranjero por aquel entonces. Sin embargo, desde que supo que la carrera universitaria de James era Bellas Artes, dejó de rechazar a los pintores. Incluso empezó a prestar atención a las noticias relacionadas con el arte, con el objetivo de aprender más sobre él. Cuando se encontrara con James en el futuro, quería que supiera que, durante su ausencia, se había esforzado por acercarse a él y amar lo que él amaba. James, hoy se cumplen 151 días desde que me dejaste. ¿A dónde demonios te has ido? ¿Sabes cuánto te extraño? Durante estos más de 100 días, he reflexionado seriamente. Antes era demasiado idiota. Ya sé que me equivoqué. ¿Me perdonarás? No tengo otro deseo. Ahora solo quiero volver a verte. Por favor, deja de esconderte de mí. Vuelve a mí. De verdad que no aguanto más. Durante los 151 días desde que James se fue, Evelyn le enviaba mensajes casi a diario. Pero todos los mensajes parecían hundirse en el mar. Nunca recibió una sola respuesta. Evelyn estaba al borde de un colapso. A veces incluso pensaba, ¿de verdad James ya no estaría vivo? ¿No lo volvería a ver? ¿De verdad había perdido a la persona que más amaba en su vida por una estúpida venganza? Justo cuando Evelyn estaba a punto de perder la cabeza con estos pensamientos, vio la noticia en los medios extranjeros sobre la exposición de arte de James. Había una foto de James en las noticias. Vestía un anfucian claro, de pie junto a un cuadro de paisaje y sonriendo levemente, con un aspecto sereno y elegante. En un instante, todos los músculos de Evelyn se tensaron. Miró fijamente la foto, sin atreverse siquiera a parpadear, como si temiera que James desapareciera si lo hacía. Que alguien venga rápido. Tras un breve momento de excitación, Evelyn gritó descontroladamente. Julián. Quiero toda la información sobre esta exposición de arte. Ahora mismo, investiga y tráeme toda la información relacionada con ella. Julián fue muy eficiente. En menos de una hora, descubrió dónde se celebraba la exposición de arte y quién la había organizado. La exposición la organizaba un hombre llamado Irene Ivanov, pero según mi investigación, esta Irene Ivanov debería ser el señor James, informó Julián con voz solemne. Este debería ser el nombre en inglés del señor James. Ahora podemos confirmar que el señor James está en el país M. Después de buscar tanto, por fin lo encontró. Evelyn estaba tan emocionada que casi se echó a llorar.
Sin dudarlo un segundo, le ordenó a Julian que le comprara un boleto de avión a Country M. James. Gracias. Gracias por no entregar tu vida. Gracias por seguir viva. James, espérame. Te encontraré ahora mismo. Esta vez, nunca te soltaré, y nunca te daré la oportunidad de dejarme. Tras volar al país M, Evelyn fue inmediatamente al lugar donde James había realizado la exposición de arte. Luego recorrió la calle de tienda en tienda, preguntando. Finalmente, al anochecer, averiguó la dirección actual de James. Evelyn agradeció efusivamente a todos y corrió a casa de James sin detenerse. Pensó que, dado que James había llegado solo a un país extranjero, el lugar donde vivía debía ser bastante ruinoso. Sin embargo, al llegar a la dirección que había encontrado, se encontró con una mansión muy lujosa. Con una ubicación tan privilegiada, comprar una mansión así costaría varios cientos de millones. ¿Cómo podía James permitirse vivir en un lugar así? Evelyn no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Se habría equivocado de lugar? Aunque un poco desconcertada, Evelyn se acercó y llamó a la puerta. Fue la tía de James quien abrió. No conocía a Evelyn, así que al principio fue muy amable con ella. Hola. ¿A quién buscas? Busco a Irene Ivanov, respondió Evelyn en inglés con fluidez. Su nombre chino es James. Oí que vive aquí. Eres amigo de James, dijo Eva con una sonrisa radiante. Cuando James hizo un amigo tan bueno como tú. Ni siquiera me lo dijo. De verdad que no estás siendo un buen amigo. Al ver que la otra persona conocía a James, Evelyn finalmente suspiró aliviada. Aunque no sabía por qué James vivía en una mansión después de irse al extranjero, por suerte, no se había equivocado de lugar. James vivía allí. Por fin lo había encontrado. ¿Está James en casa ahora? Preguntó Evelyn con un poco de urgencia. Tengo muchas ganas de verlo. ¿Podrías llamarlo, por favor? Es una lástima. James salió a una fiesta, dijo Eva con pesar. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal si dejas un número de teléfono? Cuando James vuelva, le pediré que te contacte. Evelyn estaba a punto de decir su nombre, pero cuando las palabras salieron de sus labios, se detuvo. James la estaba evitando. ¿Y si huía si ella decía su nombre? Finalmente lo había encontrado con gran dificultad, y no podía perderlo de nuevo por un descuido momentáneo. No importa. Si James no está, esperaré a que vuelva, dijo Evelyn con una sonrisa amarga. Necesito verlo. La otra persona se negó a decir siquiera su nombre, lo que despertó sospechas en Eva. ¿Podría ser una acosadora loca? Había bastantes pervertidos por ahí, así que era mejor ser más cauteloso. Sospechando que Evelyn era una acosadora loca, Eva no la invitó a entrar. En cambio, cerró la puerta discretamente y luego, en secreto, le tomó una foto a Evelyn por la ventana y se la envió a James. James, esta persona vino a casa buscándote. ¿La conoces? En ese momento, James estaba en una cita con Sofía. Al ver la foto que le envió su tía, su sonrisa se desvaneció al instante. Evelyn. ¿Cómo pudo encontrar este lugar? James, ¿qué pasa? Sofía notó la extraña expresión de James y preguntó con preocupación. Te ves muy pálido. La luz de la luna era tenue, y la cena a la luz de las velas era muy romántica, pero en ese momento, James no estaba de humor para disfrutar de este romance. Lo siento, algo pasó en mi casa. Tengo que volver, dijo con dulzura, levantándose y mirando a Sofía con aire de disculpa. Lo que tiene que pasar, siempre pasa, y no hay forma de evitarlo. Como Evelyn había ido a buscarlo por iniciativa propia, él regresaría a su encuentro. Le aclararía las cosas y luego le diría que se largara y no volviera a perturbar su nueva vida. Sofía, naturalmente, no se sentía cómoda dejando que James se fuera solo. Así que ella también se levantó junto con James. Entonces te enviaré de vuelta. No hace falta. James se negó rápidamente. ¿Yo? Puedo volver por mi cuenta. Aunque él y Sofía aún no habían confirmado oficialmente su relación, ya habían salido muchas veces. En su país, ya se consideraría que tenían una relación. James no quería enfrentarse a la incómoda situación de su actual pareja y su ex.
Así que, aunque Sofía insistió en enviarlo a casa, James se negó y tomó un taxi de regreso solo. Al bajar del taxi, James vio inmediatamente a Evelyn de pie bajo la farola, fumando un cigarrillo en silencio. Y Evelyn pronto vio también a James. Se emocionó al instante. «James». Dejando caer el cigarrillo que no se había consumido en su mano, Evelyn corrió hacia James y lo abrazó con fuerza. Entonces dijo con gran emoción: «¡Qué bien! ¡Qué bien! James. Por fin te encontré. ¿Sabes cuánto te he buscado? Casi he puesto el mundo patas arriba. 153 días. James, llevas 153 días lejos de mí». Mientras hablaba, Evelyn no pudo contenerse y empezó a llorar. 153 días quizá no parezca mucho, solo medio año. Pero cada minuto y cada segundo de esos 153 días le había parecido un año a Evelyn. No lo había entendido antes, pero después de que James se fuera, se dio cuenta de que extrañar a alguien podía hacer que el tiempo pasara tan lento. «James, no me vuelvas a dejar. Nunca más me dejes». La voz de Evelyn se ahogó sin control. «Me equivoqué. Quiero disculparme contigo. No debía haber traído a William a casa, y definitivamente no debía haberte tratado así. Pero todo eso fue falso. Lo hice solo para vengarme de William. La persona a quien realmente amo en mi corazón eres tú». Tras ver finalmente a James, Evelyn estaba deseando decirle todo lo que había querido decirle durante ese tiempo. Le contó todos sus planes y también que la boda era real. Deseaba con todas sus fuerzas celebrar la boda del siglo para James. Fue culpa de esa estúpida de Vivian por arruinarlo todo. «Ya la he castigado severamente», dijo Evelyn. «Le desconté su paga durante un año, la puse bajo arresto domiciliario durante un mes y le di una severa advertencia, que nunca más te vuelva a ser grosera». Después de charlar un buen rato, Evelyn sujetó a James por los hombros, suavizó el tono y lo persuadió suavemente: «James, sé que lo que hice antes fue escandaloso. Ya sé que me equivoqué y te pido disculpas. Perdóname y ven a casa conmigo, ¿de acuerdo? ¿Empecemos de nuevo?». Tras escuchar las palabras de Evelyn, James no pudo evitar reír. No esperaba que, en vida, recibiera una disculpa de Evelyn. Y lo que menos esperaba era que, en realidad, no le importara en absoluto. La había amado con todo el corazón y sin reservas. También la había odiado su crueldad, su indiferencia y había odiado que no pudiera darle ni un poquito de amor. Alguna vez había anhelado oír a Evelyn confesarse con él. Durante 5 años completos, lo había dado todo: su juventud, su vitalidad, toda su pasión y amor. Después de tanto tiempo y con sentimientos tan fuertes, ¿acaso merecía un perdón de ella? Pero ella nunca se había disculpado. A pesar de haberle hecho innumerables cosas crueles y excesivas, nunca se había disculpado. Ni una sola vez. Ahora que por fin se había disculpado, James se dio cuenta de repente de que ya no le importaba. Tras escuchar a Evelyn en silencio hasta que lo dijo todo, James respondió con calma: «Evelyn, ya estamos divorciados. Me es imposible volver contigo. Mis sentimientos por ti se han consumido por tu descuido y tortura diarios. Ya no te amo. Así que puedes regresar sola. No te necesito por el resto de mi vida, y tampoco te acompañaré por el resto de la tuya». Esas simples palabras destrozaron por completo a Evelyn. Tenía los ojos abiertos de rabia. «No. ¿Qué divorcio? No estoy de acuerdo. Me engañaste para que firmara ese acuerdo de divorcio. Ni siquiera lo miré antes de firmar. Ese acuerdo de divorcio no cuenta para nada. Seguimos siendo marido y mujer. No puedes dejarme. No puedes dejarme». Evelyn había perdido la cabeza por completo. Agarró el brazo de James y rugió descontroladamente, como una loca. James seguía forcejeando, pero no podía liberarse por mucho que lo intentara. Y esta loca Evelyn arrastró a James directamente al coche e intentó obligarlo a subir y llevárselo. En un momento crítico, apareció una figura familiar y golpeó a Evelyn contra el suelo. James seguía en shock. De repente, levantó la vista y vio un rostro que le resultaba extremadamente familiar. «Sofía, ¿cómo llegaste aquí?», exclamó James. Sofía extendió la mano y lo protegió. «Tenías la cara muy pálida.
Estaba preocupado por ti, así que conduje a escondidas y te seguí hasta aquí. ¡Maldita sea! Evelyn, que había sido derribada de un puñetazo, se puso de pie tambaleándose en ese instante. Al ver la intimidad que tenían Sofía y James, se puso furiosa al instante. ¿Quién demonios eres? Suelta a mi marido. Mientras hablaba, blandió el puño y se abalanzó sobre Sofía. Sofía, por supuesto, no era alguien con quien se pudiera jugar. Agarró el puño que Evelyn le había lanzado, y con un pequeño forcejeo, la aplastó contra el coche. ¿Esposo? ¿No oíste lo que dijo James? Ya se divorció de ti. James ya no tiene nada que ver contigo. Estas palabras enfurecieron por completo a Evelyn. Evelyn hizo todo lo posible por soltarse de Sofía y luego se peleó con ella. Ambos sabían artes marciales y estuvieron igualados por un tiempo. James intentaba detener la pelea desde un costado, pero no podía detenerlos por ningún motivo. Finalmente, la familia de su tía salió. Su tío se acercó diciendo que iba a detener la pelea, pero después de subir, empezó a ayudar a Sofía a golpear a Evelyn. James, ¿no dijiste que ibas a detener la pelea? ¿Por qué ustedes, los extranjeros, también toman partido en una pelea? Y su tía observaba con gran interés. Mientras observaba, aplaudió a su esposo. ¡Golpéenla! ¡Golpéenla! ¡Golpéenla a esa desalmada! ¿Cómo se atreve a intimidar a nuestro James? James. Estoy tan cansada. Siento que soy la única adulta aquí. Con la llegada de su tío, Evelyn pronto quedó en desventaja. Los dos hombres fuertes la dejaron amoratada. Evelyn, regresa a nuestro país, dijo James con calma. Nunca estuviste ahí cuando te necesité, y ahora que ya no te necesito, tampoco tienes que aparecer. Sin embargo, Evelyn no quería rendirse así. Aunque sangraba por toda la cara, apretó los dientes y dijo, «No. James. Por fin te encontré. Si no regresas conmigo, yo tampoco regresaré. Desde que te perdí, te perseguiré de nuevo. Mientras no estés casada, te perseguiré con insistencia hasta que te enamores de mí otra vez». Si hubiera sido antes, James se habría conmovido mucho al oír a Evelyn decir esas cosas. ¿Y ahora? Su corazón estaba tan tranquilo como el agua, y no le importaba en absoluto. Haz lo que quieras, dijo James con frialdad, y luego se dio la vuelta y se fue. En los días siguientes, Evelyn hizo lo que le había dicho y empezó a perseguir a James frenéticamente. Le enviaba a James un gran ramo de rosas todos los días y, de vez en cuando, le enviaba joyas y regalos, intentando por todos los medios complacerlo. Sin embargo, nadie aceptaba las rosas que enviaba, y James devolvía todos los regalos. Aún así, Evelyn no quería rendirse. Como enviar regalos no funcionó, recurrió a la estrategia de fingir una lesión. Bajo la nieve, se quedó en la planta baja de la casa de James, escuchando canciones de amor en la radio. Sus labios se pusieron morados por el frío, pero aún así no quería irse. Y ante la autoagresión de Evelyn, James simplemente cerró la ventana con indiferencia. Además, durante el tiempo en que Evelyn perseguía frenéticamente a James, este también había salido con Sofía. Evelyn vio innumerables veces a James subirse al coche de Sofía, cenar con ella a la luz de las velas, ver películas con Sofía, e incluso muchas noches, quedarse en su casa. Evelyn casi se volvió loca de ira. Pero no tenía derecho a acusar a James. Porque ella y James ya estaban divorciados. Es más, incluso había traído a William a casa durante su matrimonio y se había quedado en su habitación toda la noche. Después de hacer semejantes cosas, ¿cómo podía tener el valor de acusar a James? A medida que James y Sofía salían cada vez más, Evelyn finalmente se dio cuenta, con el corazón roto, de que no podía recuperar a su James. Pero aún así no quería rendirse. Había dicho que mientras James no se casara, seguiría buscándolo. Aunque ya era demasiado tarde, estaba dispuesta a cumplir su promesa una última vez. Cuando se casaron, nunca cumplió ni una sola palabra de lo que le había prometido a James. Ahora que estaban divorciados, recordó que debía cumplir su promesa. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Evelyn insistió durante un año entero. Durante este año, intentó por todos los medios recuperar a James. Pero al final, lo que recibió fue la invitación de boda de James y Sofía. Te he perdido por completo,
¿verdad? Evelyn sonrió con amargura. Aunque ya sabía la respuesta, en ese momento, sentía como si le hubieran arrancado el corazón. James sonrió. Evelyn, me perdiste hace mucho tiempo. El cariño aplazado es más barato que la hierba. Tal como había dicho James, ella nunca había estado ahí cuando la necesitaba. Y ahora que ya no la necesitaba, su presencia ya era insignificante. Hacía apenas 1 año y medio, él ya le había quitado todo el amor que le había dado. No necesitaba su compañía el resto de su vida. Pero ella aún no había superado la sombra de su pérdida. Al ver a James, vestido de traje y entrando a la iglesia con Sofía, Evelyn supo que jamás podría escapar de esa sombra por el resto de su vida. Había perdido a la persona que más la amaba en el mundo. Y ahora, hiciera lo que hiciera, no podría recuperarlo. Lo extrañaría el resto de su vida y luego pasaría el resto de su vida sumida en el arrepentimiento y el dolor. Él ya se había ido, y no había nadie en este mundo que pudiera ayudarla a superar este amor. Sin embargo, no merecía compasión porque ella misma había provocado todo esto. Ella se lo merecía.